Hola a todos los estudiantes del libro de Urantia. Hoy vamos a estar contestando una pregunta. ¿Quién soy y cuál es mi misión? Para comenzar, somos una personalidad. Nacemos y Dios dice o piensa, no sabemos. He aquí un potencial hijo, porque siempre habla de los potenciales, ¿no? Porque no eres oficialmente hijo hasta que no tomes la decisión de serlo. En el documento 1 dice: la personalidad humana es la imagen, sombra, espacio temporal proyectada por la divina personalidad del Creador. Y jamás se puede comprender adecuadamente realidad alguna mediante el examen de su sombra. Las sombras deben interpretarse en términos de la verdadera sustancia. Nacemos y Dios Padre nos otorga una personalidad que es única. Este es el primer don de parte de Dios a nosotros, una personalidad única. El documento 112 dice: la personalidad es única, absolutamente única. Es única en el tiempo y en el espacio. Es única en la eternidad y en el paraíso. Es única cuando se le recibe como don. No hay duplicados. Es única durante cada momento de la existencia. Es única en relación a Dios. Él no tiene favoritos, pero tampoco la suma entre sí, porque no son sumables. Son asociables, pero no totalizables. Quiere decir que somos únicos, no hay nadie con una personalidad igual. No la suma porque cada uno tiene un propósito diferente. Así que cuidado con decir tiene una personalidad horrible. ¿Sabes acaso cuál es el plan de Dios aquí en la eternidad con esa persona, con esa alma? Para su plan proyectado necesita esa personalidad. No son sumables, la misión y el trabajo de cada una es diferente. Son asociables porque una depende de otra para funcionar como una unidad. Pero no son totalizables porque cada uno es diferente en su actividad. La personalidad es un misterio que pertenece a Dios Padre. Recibimos de nuestro Padre dos dones: la personalidad y el ajustador del pensamiento. El día que tomamos nuestra decisión moral, que regularmente ocurre alrededor de los 5 años. A cambio de estos dos dones, Dios espera, pero no obliga a nadie, que tú le des el don de voluntariamente hacer su voluntad. Y esto es lo que te lleva a la búsqueda de la perfección. Entonces, ¿quién soy? Soy esa personalidad que cuando llegue el día de mi primera decisión moral, vendrá a hacerle compañía a un ajustador del pensamiento, que es un fragmento de Dios, que será tu guía para que esa personalidad experimente en la aventura de la vida y desarrolle el autocontrol para entrar en el camino de la perfección y ser parte del mandamiento universal: ser perfectos como yo soy perfecto. La personalidad es eterna. El ajustador del pensamiento es eterno. Cuando llega el ajustador del pensamiento y se une a la personalidad, nace el alma. Y el alma es también eterna. Pero si no sobrevive la muerte física, muere. Así que son tres los que deben sincronizar en el camino de la perfección. Ya sé quién soy. Soy una hija o un hijo de Dios que tiene una personalidad, posee un ajustador del pensamiento y a la vez ellos dos tienen un vástago que es el alma. Es como si tuvieras dentro de ti un padre, una madre y un hijo. Es como una trinidad, ¿no? Que los tres van a ayudarnos a perfeccionarnos. El documento 112.5 dice: lo que proviene del Padre es como el Padre, eterno. Y esto es igualmente cierto de la personalidad, que Dios otorga por su propia elección libre, como ocurre con el ajustador del pensamiento, el fragmento de Dios. La personalidad del hombre es eterna, pero en cuanto a la identidad es una realidad eterna condicionada. Habiendo aparecido en respuesta a la voluntad del Padre, la personalidad alcanzará el destino de deidad, seremos como Dios. Pero para esto el hombre debe elegir si estará o no presente en el momento del logro de tal destino. Si no se realiza dicha elección, la personalidad alcanza la deidad experiencial directamente, volviéndose parte del Supremo. En otras palabras, te niegas a seguir a Dios, esa personalidad que te donó Dios Padre te la quita y se la da al Dios Supremo. Recuerde que el Dios Padre no ha salido nunca del paraíso, pero el Dios Supremo es como el Dios virtual que experimenta nuestras aventuras en el tiempo y el espacio. No quieres ser parte, el Dios virtual se queda con tu personalidad experienciada. Estamos predestinados, somos potenciales, pero la participación del hombre en el plan es facultativo, personal y experiencial. Si al final decididamente no quieres ser parte, la sentencia de extinción se confirma. Ahora bien, si quieres ser parte, hay un trabajo que hacer y esa es la misión de vida. ¿Cuál es nuestra misión de vida? Cuando nos hacemos esta pregunta, pensamos en nuestros planes. ¿Me caso o no me caso? ¿Tengo hijos o no tengo hijos?
Seré médico o abogado, seré famoso o un simple empleado. Sin embargo, la primera misión de vida no es cuál es la profesión que vas a hacer, sino es perfeccionarnos. El mandamiento universal es ser perfectos como yo soy perfecto. No nacemos perfectos y luego nos condicionan, nos educan, nos dicen qué hacer. Nadie se perfecciona con juicio, crítica y condenación. Lo que nos perfecciona es el amor y la buena voluntad. Dios es amor y no nos juzga. Respeta siempre nuestro libre albedrío. No desea a nadie que quiera estar con Él por miedo a un infierno que no existe. Te otorga la personalidad y el ajustador del pensamiento para mostrarse a ti, hacerte una invitación, mostrarte lo atractivo de esa aventura de vida eterna, pero solo se admiten voluntarios. No nacemos perfectos, tenemos que formarnos y perfeccionarnos antes de llegar al Padre y alistarnos en el séquito de la eternidad. Para eso tenemos una vida en la tierra y más de 500 moradas de capacitación en las sedes centrales de este universo y luego otras muchas moradas en el paraíso antes de llegar al Padre. Él promete que la aventura es fascinante y la más difícil es la que estamos viviendo en la tierra. Para perfeccionarnos y formarnos aquí en la tierra tenemos que estudiar y luego tener un oficio, hay que trabajar. El trabajo ayuda en la perfección de nuestro ser. Uno debe trabajar en lo que le gusta, porque al hacer lo que te gusta, la energía fluye y te deja espacio para pensar, razonar y crecer. Si haces lo que no te gusta, consumes más energía y a la hora de pensar y razonar, para reflexionar y crecer, ya estás cansado. Usualmente lo que a uno le gusta comienza a destacarse en la adolescencia, aunque en muchos casos sucede desde niño. En mi caso, por ejemplo, voy a darle el ejemplo mío. Yo empecé a escribir novelas a la edad de 14 años y no eran novelas infantiles. Yo leía a escondidas novelas de Corín Tellado que tenía mi tía. Y eso me inspiró a escribir novelitas bien cursis, que al final las desaparecí. Además de eso, escribía poesía. Las poesías sí las tengo. Me gustaba el dibujo y la pintura, me gustaba el piano. Y mi padre me dijo un día, nada de eso da dinero. Así que a estudiar mecanografía, taquigrafía e inglés. Y fui secretaria de un General Attorney por 6 años en Cuba. Luego vine para los Estados Unidos y trabajé como en un banco y después estudié para maestra. Además de gustarme las artes, me gustaba la vida religiosa. Al estar en Cuba, todo lo que era arte y religión se me fue de las manos, ¿no? Pero al venir a los Estados Unidos hice una carrera religiosa mientras trabajaba en el banco. Seguí escribiendo novelas y poesía como un hobby. Incluso he publicado algunos libros. También dibujando y pintando, también como un hobby. Mi padre tenía razón, eso no da dinero, pero es lo que me gusta y lo hago como hobby, ¿no? Luego estudié para maestra y en eso estoy, enseñando literatura hispana y lengua, ¿no? Tanto el trabajo con el General Attorney como el del banco, como el de la escuela, me ha encantado. A mí siempre me ha gustado lo que yo he hecho, ¿no? Pero lo que más me gusta es leer y escribir, y eso lo comencé en mi adolescencia. Así que tiene que ver qué actividad te hace ver que el tiempo vuela, qué actividad te consume toda la atención, qué actividad te hace pensar en nuevas ideas para mejorar lo que haces. Ahí está lo que tienes que hacer. Y si es algo que no da dinero, hazlo como hobby y busca la fuente de ingreso en lo que mejor te sientas. Pero si tienes que trabajar en algo que no te gusta, busca la forma de vivir lo más simple posible. Y la perfección va mano a mano con las actividades que uno haga, a medida que también te tienes que relacionar con los demás. Dios no está apurado. Él no quiere que te perfecciones en una semana ni antes de los 40 años. Él solo quiere que te perfecciones. A tu paso, sin apuros, pero consistentemente. Y lo que no se logre aquí, se logra allá. Y recuerda, Dios trata con cada uno de forma diferente. Porque nuestra personalidad es única, nuestra misión eterna es única, pero trabajaremos en asociación con los demás porque es una misión de unidad. Todos somos diferentes, todos tenemos habilidades diferentes, todos tendremos posiciones diferentes, pero somos uno con Dios. Y si hay algo que realmente nos apasiona hacer, hay que buscar los medios con toda la fuerza. Pedir ayuda divina cuando se cierran las puertas. Tener fe. Siempre buscar donde uno se sienta bien. Y tener para que le quede a uno espacio para las cosas espirituales. Y bueno, hasta aquí creo haber contestado la pregunta.